Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. ¿Qué tienen en común los Sith de Star Wars con los tiranos de la historia? Más de lo que imaginamos. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la filosofía Sith y descubrir cómo sus ideas se reflejan en el mundo real. Como los grandes antagonistas de la saga de Star Wars, cuando se habla de los Sith, de la filosofía de los Sith, siempre se intenta hacer un paralelismo con las filosofías nazis y los sistemas totalitarios, pero tengo la impresión de que hay algo más de fondo. Para hacer un acercamiento a comprender su filosofía, debemos analizar su puesta en marcha, su materialización, la famosa regla de dos, un maestro y un aprendiz. Pero, ¿por qué esta limitación? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza del poder según los Sith? La regla de dos se asemeja a los sistemas totalitarios del mundo real, donde el poder se concentra en pocas manos, evitando así la competencia interna y asegurando el control para el Lord Sith. Pero esto esconde algo más, algo que no está a simple vista. Como toda obra de fantasía, y Star Wars no es la excepción, toma elementos de la realidad para construir su filosofía y su realidad ficcional. El lado oscuro es más que un simple poder. En contraposición al lado luminoso de la fuerza, los Sith, su filosofía, celebra la emoción, la pasión y la voluntad del poder. Como decía Yoda, es un camino seductor. ¿El lado oscuro es más fuerte? No. Rápido, fácil, más seductor. A lo largo de nuestra historia, han existido figuras y movimientos que han abrazado ideas similares. César Augusto, Gengis Khan, Napoleón o Hitler entre los más destacados. Los Sith, y con esto decimos George Lucas, como movimiento político e ideológico, breva del mundo real, de movimientos ideológico-culturales. El nihilismo, el totalitarismo y el realismo político son quizás los más evidentes cuando hablamos de la filosofía de los Sith. Pero, ¿por qué? Quizás el más grande exponente del nihilismo sea el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien en el siglo XIX había proclamado la muerte de Dios, y la muerte de Dios significa que ya no tenemos referentes y estamos instalados en el enorme vacío que deja el Dios muerto. Para el nihilismo, la cultura occidental ha llegado a su propia decadencia, el vacío total, donde la realidad carece de sentido. Por eso, debe existir una revolución en los valores tradicionales para construir una nueva escala de valores, una nueva racionalidad y por ende un nuevo orden. Desprecio por la vida. Tanto los Sith como los nihilistas ven la vida como carente de un propósito inherente. Los Sith creen que la fuerza es todo y que la vida es simplemente energía que puede ser manipulada. Los nihilistas niegan cualquier valor intrínseco a la existencia. Búsqueda de poder. Ante la ausencia de un significado universal, tanto los Sith como los nihilistas encuentran un propósito en la búsqueda del poder. Para los Sith, el poder es el medio para controlar la fuerza y dominar a los demás. Para los nihilistas, es una forma de afirmar su propia existencia en un universo absurdo. Darth Vader, en su búsqueda de poder, buscando convertirse en el señor oscuro de los Sith sobre Darth Sidious, refleja una visión nihilista del universo. Su odio y su deseo de venganza son manifestaciones de un vacío existencial que intenta llenar con dominio. El realismo político, aunque es un pensamiento filosófico, es más un pensamiento de acción de las relaciones internacionales entre los estados, donde el Estado es la entidad suprema, diríamos que el imperio. Entonces, desde el realismo político podríamos decir que el bien mayor es primero al bien individual. Como objeto de estudio, en la obra Historias de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, texto donde se narra la crudeza de la naturaleza humana, se sugiere la siguiente idea: los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que tienen que sufrir. Quizás los más grandes realistas políticos sean Thomas Hobbes, quien en el siglo XVII afirmaba que la forma de gobierno ideal era la monarquía absoluta, pues garantizaba así la contención de los apetitos de los hombres y al mismo tiempo la paz social. Y el italiano Nicolás Maquiavelo, a quien erróneamente se le atribuye la frase «el fin justifica los medios», pero en su actuar solo buscaba la unificación de Italia en el siglo XVI.
el fin justifica los medios, tanto los Sith como los realistas políticos consideran que el poder es el objeto último y que cualquier medio es válido para alcanzarlo. La traición, la manipulación y la violencia son herramientas comunes en ambos casos. Desconfianza hacia los demás. Tanto los Sith como los realistas políticos ven a los demás como potenciales enemigos o rivales. La cooperación se considera una debilidad y la alianza solo se forja cuando es conveniente para los propios intereses. Las alianzas cambiantes y las traiciones constantes en la política internacional son un reflejo del realismo político. Los líderes mundiales a menudo toman decisiones basadas en cálculos de poder sin importar las consecuencias para otros. En este apartado, el más cristalino ejemplo es sin duda Sith Palpatine, el más grande genio político de su tiempo y el Sith más poderoso de la galaxia. Para el politólogo italiano Norberto Bobbio, el totalitarismo, surgido en la década de 1930 del siglo XX, es más que un gobierno dictatorial o régimen autoritario, porque a partir de una concepción de la vida y de la naturaleza específica, tenía la propuesta de ser una organización permanente para la sociedad y la civilización. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, decía el líder italiano Benito Mussolini cuando hablaba del Estado totalitario. El propagandista del Tercer Reich, Joseph Goebbels, afirmó en 1933: "Nuestro partido ha aspirado siempre al Estado totalitario. La meta de la Revolución Nacional Socialista tiene que ser un Estado totalitario que penetre en todas las esferas de la vida pública". Concentración de poder. Tanto los Sith como los regímenes totalitarios buscan concentrar todo el poder en una sola figura o un pequeño grupo. Esto se manifiesta en la figura del Señor Oscuro de los Sith y en los dictadores de regímenes totalitarios. Culto a la personalidad. Los líderes Sith y los dictadores totalitarios fomentan un culto a la personalidad para consolidar su poder. Se presentan como figuras casi divinas y se espera que los seguidores les rindan una devoción ciega. Supresión de la individualidad. Tanto los Sith como los regímenes totalitarios suprimen la individualidad y su dilución en la figura del líder o del régimen. La disidencia es vista como una amenaza y es reprimida con fuerza. El régimen nazi, con su culto a Hitler y su ideología racista, es un claro ejemplo de totalitarismo. Los nazis buscaban crear una sociedad homogénea y sometida a la voluntad de un líder carismático. En Star Wars es el emperador Darth Sidious quien concentra el poder de la galaxia, quien está en la cima del imperio, buscando en los bordes exteriores de la galaxia nuevas rutas comerciales y de dominación, todo bajo el manto de los designios de los Sith. Entonces, la filosofía Sith, aunque ficticia, representa sorprendentes paralelismos con ideologías que han tenido un impacto en la historia de la humanidad. Al analizar estas conexiones, podemos comprender mejor las motivaciones de las personas que buscan el poder absoluto y las consecuencias de sus acciones. En el caso de la regla de 2, existen 3 características fundamentales. Evolución constante. La regla de 2 no es estática. A lo largo de la historia de los Sith se han interpretado y adaptado de diversas maneras desde que Darth Bane la instauró 1000 años antes de la amenaza fantasma. Esto refleja la naturaleza dinámica del poder y la necesidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Secretismo. ¿Conoces la tragedia de Darth Plagueis el Sabio? La regla de 2 fomenta el secretismo y la paranoia. Al limitar el número de Sith, se reduce el riesgo de traición y se dificulta que los enemigos descubran sus planes. Ciclo de vida. La regla de 2 establece un ciclo de vida para los Sith. Un maestro enseña a un aprendiz, el aprendiz desafía al maestro y si tiene éxito se convierte en el nuevo maestro. Este ciclo perpetuo garantiza la renovación del linaje Sith y la búsqueda constante del poder. En resumen, la regla de 2 es mucho más que una simple regla, es la puesta en marcha de una filosofía que encapsula la esencia del poder Sith y que presenta sorprendentes paralelismos con las ideologías del mundo real. Al analizar la regla de 2,
Aunque de momento sea superficialmente, podemos comprender mejor la naturaleza del poder, la ambición humana y las consecuencias de buscar el dominio absoluto. Por lo demás, la filosofía Sith, aunque ficticia, nos invita a reflexionar sobre temas como la naturaleza del poder, la ambición personal y la moralidad de los individuos. ¿Es el poder un fin en sí mismo? Y lo más importante, ¿hasta dónde estamos dispuestos para llegar a conseguirlo? Déjame tus opiniones y comentarios, y si te gustó este tipo de videos más reflexivos sobre Star Wars. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu like, compartir el video, y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a la Taberna del Beskar. Que la fuerza esté con todos ustedes.